¿Recuerdas esos días de los 90 en México, cuando la economía apretaba y el sueldo de fin de mes se esfumaba antes de tiempo? Tus abuelas, con su ingenio y amor, transformaban lo poco que había en la despensa, un puñado de frijoles, huevos del mercado o tortillas del día anterior, en platos que llenaban la panza y el corazón. Eran recetas baratas, hechas con ingredientes de la tiendita de la esquina o el huerto del patio, sin lujos pero con sabores que duran en la memoria. En esa época de crisis, con el peso devaluado y las colas en los mercados, estas comidas eran el refugio familiar, un caldo caliente en invierno o tacos improvisados en verano. Hoy, te invito a revivir esa magia con 15 recetas baratas que hacían nuestras abuelas mexicanas cuando no tenían dinero en los años 90. Cada una con ingredientes humildes, pasos sencillos y un toque de nostalgia. Quédate hasta el final, porque hay una sorpresa que te hará buscar en el recetario de tu familia. A la cocina, que el aroma ya se siente. 1. Sopa de fideo seca. En los 90, cuando el gas escaseaba, las abuelas preparaban esta sopa con un puñado de fideos del paquete de a granel y un jitomate del mercado. Se freían los fideos en un chorrito de aceite hasta dorarse, se agregaba cebolla picada y ajo machacado, y se cubría con agua hirviendo sazonada con una pizca de sal y caldo de pollo en cubo, el lujo de la semana. Cocía a fuego lento 10 minutos, hasta que el caldo se absorbía y quedaba jugoso pero no aguado. Servida con limón y un poquito de queso fresco rallado, era el almuerzo rápido que alimentaba a toda la familia sin gastar ni 5 pesos. Su truco, el dorado de los fideos para ese sabor tostado que hacía creer que era un banquete. Hoy, con paquetes caros, revive esa sencillez y siente el calor de una cocina en penumbras. 2. Huevos con nopales. Con huevos baratos de la vecina y nopales del baldío o el mercado, esta receta era el desayuno salvavidas de los 90. Se limpiaban los nopales quitando las espinas, se cortaban en tiras y se salteaban en sartén con cebolla y chile serrano picado, hasta que soltaran su baba y se pusieran tiernos. Luego, se rompían los huevos encima, se tapaba y se dejaba cuajar 5 minutos, sazonando con sal y un chorrito de salsa de mesa. Servidos en tortilla de ayer, con un poco de cilantro del patio, eran nutritivos y llenadores por menos de 10 pesos. Las abuelas decían, los nopales son el oro verde de los pobres. En tiempos de sequía económica, este plato recordaba que la tierra siempre da, y su textura crujiente aún evoca mañanas de escuela con el estómago lleno. 3. Frijoles refritos con cebolla. Los frijoles secos, comprados a granel en el tianguis, eran la base de todo en los 90. Remojados la noche anterior y cocidos en olla de barro con un diente de ajo y sal, se machacaban con un tenedor hasta quedar cremosos. En sartén con un chorrito de manteca, o aceite de maíz reciclado, se sofrieron con cebolla picada hasta dorarse, agregando un chile guajillo seco para picor. Por 5 pesos de frijoles secos, rendía para 3 comidas. Servidos solos o con tortilla, eran el comodín de las abuelas para estirar el presupuesto. Su secreto, la pizca de comino para profundidad. Hoy, con latas caras, esta receta humilde te lleva de vuelta a las tardes de cumbia en la radio y platos calientes que curaban todo. 4. Tostadas de frijoles y huevo. Con tortillas secas del día anterior y sobras de frijoles, las abuelas creaban un festín en los 90. Se freían las tortillas en aceite caliente hasta crujir, se untaba una capa de frijoles refritos calientes y encima se colocaba un huevo estrellado dorado. Unas rodajas de cebolla cruda y un chorrito de salsa de jitomate casera, hecha con tomate, chile y sal, completaban el plato. Todo por menos de 8 pesos, era el almuerzo improvisado que engañaba al hambre. En colonias como Iztapalapa, se servía con limón para refrescar. El truco: freír el huevo en forma perfecta para que no se desparramara. Esta receta, económica y crujiente, era el orgullo de las que no tiraban nada, y aún hoy, su simplicidad sabe a victoria sobre la escasez. 5. Caldo de verduras con huevo. En épocas de quincena flaca, las abuelas usaban verduras de temporada, zanahoria, papa y calabacita del mercado, para un caldo que costaba centavos. Se picaban las verduras en trozos, se hervían en agua con sal, ajo y una hoja de laurel del patio, hasta ablandarse, 20 minutos.
Luego, se rompía un huevo por plato, se vertía el caldo hirviendo encima para cuajarlo, y se agregaba cilantro picado. Por 6 pesos de verduras, alimentaba a 4. Era el remedio para resfriados y presupuestos, con ese vapor que llenaba la casa de consuelo. Su magia, el huevo flotante que hacía sentir lo festivo. En los 90, con lluvias torrenciales, este caldo era el abrazo líquido que las abuelas daban sin palabras. 6. Papas con chorizo casero. El chorizo, hecho en casa con carne de res barata y especias del tianguis, era el lujo semanal en los 90. Se picaba una papa en cubos, se salteaba con el chorizo desmenuzado en sartén hasta dorarse, agregando cebolla y chile para picor. Con un chorrito de agua para que no se pegara, cocía 15 minutos hasta que la papa absorbiera los jugos. Por 10 pesos de carne molida, rendía para 2 comidas. Servido con tortilla, era el plato estrella de los domingos. Las abuelas lo sazonaban con orégano seco para aroma. Esta receta, picante y reconfortante, evoca las tardes de fútbol en la tele y el ingenio para que la carne durara. 7. Sopa de pasta con jitomate. Con un puñado de pasta de sopa, coditos o estrellas del paquete económico y jitomates maduros del puesto, esta sopa era el clásico de los 90. Se licuaban los jitomates con ajo y cebolla, se freía en aceite hasta que cambiara de color, se agregaba la pasta y agua caliente con sal. Cocía 10 minutos hasta que la pasta se hinchara. Por 4 pesos, era ligera pero saciante, servida con limón. En veranos calurosos, las abuelas la enfriaban con un hielo. Su secreto, el sofrito para esa base roja vibrante. Hoy, revive esa sopa que salvaba cenas apresuradas y llenaba la casa de rojo esperanza. 8. Enchiladas verdes de papa. Sin carne, las abuelas rellenaban tortillas con papa machacada en los 90. Se hervían papas hasta suaves, se machacaban con sal y un chorrito de leche, o agua, se enrollaban en tortillas de maíz y se cubrían con salsa verde, tomatillo, chile serrano y cilantro licuados y cocidos. Se horneaban con un poco de queso fresco desmoronado. Por 7 pesos de papas, eran un plato vegetariano ingenioso. Servidas con cebolla cruda, picaban lo justo. El truco, la salsa bien espesa para que no se deshicieran. Esta receta, verde y económica, era el orgullo de las que estiraban el maíz hasta el límite. 9. Arroz rojo con huevo. El arroz de la despensa, cocido con jitomate licuado, era el lienzo perfecto en los 90. Se freía arroz con cebolla y ajo, se agregaba el puré de jitomate y caldo de pollo casero, huesos hervidos, cocía tapado 15 minutos hasta absorber. Encima, un huevo frito crujiente. Por 5 pesos de arroz, era el acompañante eterno. Las abuelas lo aromatizaban con comino. Servido solo o con frijoles, evoca las noches de telenovelas y el clic de la estufa de gas. Simple, rojo y lleno, como un abrazo de arroz. 10. Tortitas de huevo con salsa. Con huevos y jitomate del mercado, estas tortitas eran el desayuno express de los 90. Se batían huevos con sal, se freían en sartén como tortitas delgadas, y se cubrían con salsa de jitomate sofrito con chile. Por 6 pesos, rendían para 3. Enrolladas en tortilla, eran portátiles para el camino al trabajo. El secreto, batir aireado para esponjosidad. Las abuelas las sazonaban con epazote para toque herbal. Esta receta ligera y amarilla era el inicio de días duros, un recordatorio de que con huevos, todo se arregla. 11. Frijoles con huevo y cebolla. Sobras de frijoles se revivían en los 90 con un huevo estrellado encima. Se calentaban los frijoles en sartén, se hacía un hueco y se rompía el huevo, tapando hasta cuajar. Picada cebolla encima para frescura. Por 4 pesos, era el almuerzo de media semana. Servido con tortilla, era cremoso y proteico. Truco, un chorrito de vinagre para cortar la cremosidad. En casas de Guadalajara, era el plato de las prisas, sabiendo a solidez familiar. 12. Sopa de tortilla con queso. Tortillas fritas en tiras, con caldo de jitomate y un poco de queso fresco, eran el consuelo de los 90.
Se freían las tiras hasta crujir, se vertía caldo hirviendo de jitomate cocido, y se agregaba queso y crema agria, o leche. Por 5 pesos, flotaba como un mar de crujiente. Las abuelas la picaban con chile para calentar el cuerpo. Este caldo, humeante y texturizado, evoca inviernos con cobijas y cuentos de abuelas. 13. Papas en salsa de jitomate. Papas hervidas en cubos, ahogadas en salsa de jitomate con cebolla y chile, eran el guiso barato de los 90. Se cocían las papas, se freía la salsa y se unía todo 10 minutos. Por 6 pesos, era suave y reconfortante. Servido con arroz, era el plato de las familias grandes. Secreto, guisantes secos para dulzor. En Puebla, era el acompañante de mole de bolsillo, sabiendo a tierra fértil. 14. Huevos revueltos con chorizo. Poca carne de chorizo se estiraba con huevos en los 90. Se freía el chorizo desmenuzado, se agregaban huevos batidos y se removía hasta cuajar, con cebolla para volumen. Por 8 pesos, era proteico y picante. En tortilla, era el taco de emergencia. Truco, cocinar bajo para jugosidad. Las abuelas lo servían con salsa para avivar. Este revoltijo rojo evoca mañanas de mercado y el aroma que despertaba el hambre. 15. Caldo de res con verduras sobrantes. Con hueso de res barato y verduras de la semana, calabacita, zanahoria, este caldo era el estofado de fin de quincena en los 90. Se hervía todo 45 minutos con sal y ajo hasta que la carne se deshiciera. Por 10 pesos, rendía para días. Servido con arroz, era nutritivo. Secreto, cilantro al final para frescura. En ranchos de Michoacán, era el caldo que unía generaciones, sabiendo a paciencia y amor. Sorpresa final, y aquí va el truco maestro de las abuelas, el milagro de las obras, no una receta fija, sino el arte de mezclar lo que quedaba, frijoles con arroz, huevos con verduras, en un guisado improvisado con jitomate y chile. En los 90, con la devaluación, esto salvaba cenas enteras por centavos, convirtiendo la escasez en festín. ¿Lo probaste en casa de tu nana? Era el verdadero oro de la cocina pobre. ¿Cuál de estas recetas te transportó a la infancia? ¿Hiciste sopa de fideo con tu abuela o reviviste los frijoles refritos? Cuéntanos en comentarios. Si este viaje por la cocina humilde te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más recuerdos que saben a México. Que el ingenio de las abuelas nunca se apague. Plato listo.